Hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Este lema ya se está haciendo popular en el Perú. Por supuesto, nos referimos a Keiko Fujimori. En esta secuencia de videos, ahora nos toca aconsejarle, como decimos humildemente, al profesor de primaria, rondero, agricultor y campesino Pedro Castillo, para que haga una presidencia de la República concatenada sobre todo con el derecho constitucional, explicar lo que es la columna vertebral en estos momentos de discusión, de aporte tuyo, Pedro, que me parece muy interesante dentro de tu programa de gobierno, y la antítesis de la mafia, en estos momentos constituida por Keiko Fujimori, hija del condenado por ladrón y asesino Alberto Fujimori y denunciada por narcotráfico en primer caso por el que habla. Esta columna vertebral es la nueva Constitución. Estamos llenos de opinólogos, de gente que sale en la televisión y radio mermeleras, que son profanos, ignorantes en la Constitución. Modestamente, es mi especialidad ser abogado constitucionalista y voy a hacer un aporte. La inepta, incapaz y corrupta Keiko Fujimori no sabe pues explicar. Ella dice, no queremos lucha de clases, no queremos comunismo. Y hasta ahí llega. Tú eres mucho más inteligente, Pedro. Tienes que aclarar lo siguiente. Tú dices que va a haber un cambio de la Constitución. Enhorabuena. Eso tiene que hacerse. Definitivo. ¿Cómo se encuentra el país? Y es fácil. Porque hablan del capítulo económico. Estos sátrapas que intentan tomar nuevamente el poder. Pero ni siquiera han leído el capítulo económico. Eso lo dejaremos para un próximo video. Ahora vamos a hablar de esta columna vertebral, cómo puedes lograr, para enhorabuena del Perú, un cambio de la Constitución. No lo dicen, ni lo van a decir, porque ni siquiera lo han leído. Artículo 31 de la Constitución vigente. Todos los ciudadanos en este país tenemos derecho a participar en la vida política del país, vía referéndum. Artículo 32 de la Constitución. La Constitución, escuchen profanos en derecho constitucional, se puede cambiar parcialmente o íntegramente, lo dice el 32 de la Constitución. Y luego, como esta Constitución es hecha por dos cerebros de delincuentes como Montesinos y Fujimori, la amarraron para evitar lo que tú quieres, que es un cambio total de la Constitución vía una asamblea constituyente. Pero no te preocupes, Pedro, vamos a la solución. Ya hablamos de que se tiene derecho a un cambio total vía referéndum. Vamos al artículo 206. ¿Cómo lo amarran estos sinvergüenzas? El 206 dice que la Constitución se puede reformar, no habla de cambio total, vía el Congreso de la República, en 2 legislaturas, con votación de más de 2/3, o sea, mayoritaria, legislaturas sucesivas, y luego un referéndum. Eso dice el 206. Pero yo aporto discretamente una sugerencia. No esperes 6 meses, que has dicho que en 6 meses vas a solicitar al Congreso. No, lo puedes hacer de inmediato el 28 de julio, ya juramentado como presidente del Perú. Te explico. Acude al artículo 133 de la Constitución. Inmediatamente, tu Consejo de Ministros, tienes que tener una mujer puesta bien las polleras, corajuda, o un hombre testiculado y hormonado de primer ministro o de primer ministro. Y para ello, tu primer acuerdo de ministros es presentar un proyecto al Congreso para que se lleve a cabo un referéndum con la intención que el meollo
la sangre, el músculo, el nervio de ese proyecto de ley sea la Asamblea Constituyente. Por supuesto va a saltar pues la gente de Satanás López Aliaga, que es más de derecha y más extremista, más facho que Trump, indudablemente. Van a saltar otros, se van a oponer. Enhorabuena, la cuestión de confianza la desecha el Congreso. Perfecto. Se termina ese Consejo de Ministros, se extingue. ¿Ok? Al día siguiente presentas nuevamente la cuestión de confianza. Para eso vas a tener todo el Perú que te vamos a apoyar. Y la segunda también te la van a desechar. Por Constitución, agarras el artículo 134 de la Constitución, ante 2 tumbadas de Consejo de Ministros, se disuelve el Congreso. Simple y llanamente, disuelto el Congreso, tienes la aptitud, ya con el pueblo apoyando, una asamblea constituyente. Y me identifico contigo. Estos inservibles de congresistas de ahora, de ayer y de mañana van a ser capaces de hacer una constitución como la que logró Nelson Mandela para luchar contra todas las injusticias, o el sueño que tuvo, así como abogado Mandela, el otro abogado Mahatma Gandhi, o el sueño que tuvo Martin Luther King. No, pues, definitivo. El pueblo va a decir basta ya, y no van a ser los de acá necesariamente, San Isidro, Miraflores, que estén en la Asamblea Constituyente. No, no, vamos a tener el campesino. Últimamente he estado viviendo 4 años en Cusco y he sido abogado de 13 organizaciones de campesinos. Y los veo hábiles, inteligentes, conocen, sobre todo van bajo el espíritu del gran libertador de América, Túpac Amaru, que 41 años antes de que San Martín, a quien respeto, como respeto a Bolívar, y con mi tatarabuelo Salaverry, que lucharon por la independencia, pero 41 años antes, Túpac Amaru dio el gran grito por la libertad. Estoy seguro de tu éxito, Pedro Castillo. Que Dios nos acompañe y sigamos con el lema que ya está mayoritario en la República del Perú. Hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Richard Yasta.